Buen día, mi nombre es José Nicolás Rojas Guevara, estudiante de física, y vengo a explicar el primer problema que me corresponde en el proletón, el cual consiste en demostrar que la densidad de intensidad de una onda sinusoidal difractada en dos rendijas es igual a una expresión específica, para lo cual vamos a partir de estas dos expresiones de un campo magnético de un campo eléctrico que se explica mejor en la siguiente imagen. Veamos entonces el esquema. Tenemos nuestra difracción en las dos rendijas y vamos a ver cómo es la intensidad en un punto P. Vemos que la onda que sale por la primera rendija recorre un camino y la que sale por la otra recorre un poquito más largo. Entonces eso nos lleva a pensar que el primer campo que llega por el primer camino lo vamos a tomar sin un desfase relativo con respecto a la segunda, donde a la segunda le vamos a colocar un desfase angular. Y entonces vamos a sumar estas dos ondas en el punto P, para lo cual vemos que podemos factorizar la magnitud del campo, el campo máximo, y nos queda la suma de senos, que por la propiedad que nos dicen acá se reduce a la siguiente expresión: una suma de 2 veces la frecuencia angular original de la onda, más el desfase y todo esto sobre 2, y un factor que es puramente dependiente de qué tan desfasada esté una onda respecto a la otra. Entonces lo que vamos a hacer es recordar, como aquí nos lo sugieren, que la intensidad en un punto es proporcional al campo eléctrico al cuadrado. Entonces podemos elevar toda esta expresión al cuadrado y nos queda esto. Esta acá, que es básicamente lo mismo con las cantidades al cuadrado, y vamos a promediar toda esta expresión. Vamos a calcular el campo promedio al cuadrado, lo que nos da la integral promedio de esta expresión de acá, de un seno de un ángulo, ¿sí?, al cuadrado, donde vamos a hacer la integral en uno de sus periodos. Es decir, esta integral se está realizando de 0 a 2pi, por ejemplo, lo que implica que esta integral, independientemente del ángulo, desde que se haga en un periodo, siempre va a ser igual a un medio. Por tanto, al reemplazarlo, nos queda esta expresión de acá, y esto ya es básicamente la intensidad promedio de la onda, pero vemos que nos queda dos veces. ¿Esto a qué hace referencia? Recordemos que en las ondas electromagnéticas el campo eléctrico y el campo magnético aportan la misma energía, es decir, al colocar dos veces solamente la cantidad del eléctrico, estamos hablando de toda la energía electromagnética, lo que está coherente y se puede reemplazar entonces como una intensidad máxima, para tener en cuenta ambos, tanto en la aportación del eléctrico como la aportación del magnético. Luego que esta expresión, que es proporcional a la intensidad, se puede expresar como la intensidad máxima del coseno cuadrado de este ángulo de acá de desfase. Ahora vamos a trabajar un poco este ángulo de desfase. Para trabajarlo vamos a hacer una regla de correspondencia entre desplazamiento angular y desplazamiento referente a la diferencia de caminos. Vamos a hacer una regla de correspondencia que nos dé cómo es ese ángulo de desfase con respecto a las diferencias de camino. Y vamos a suponer entonces que en un periodo solamente se puede desfasar una longitud de onda para que se cumpla la condición de interferencia. Por tanto, vemos que el desplazamiento máximo referente a la diferencia de caminos, que es esta distancia extra que recorre esta onda, tiene que ser igual a el ángulo que se está desplazando con respecto al ángulo máximo que se puede desplazar, que es 2pi. Y esto se expresa de la siguiente forma: la diferencia de caminos, que nosotros ya sabemos que es d por el seno del ángulo, donde ángulo es esta separación entre la mitad de las rendijas y el punto donde estamos midiendo, de seno del ángulo sobre su desplazamiento máximo, su diferencia de caminos máxima, que es una longitud de onda, es igual a el ángulo de desfase sobre su ángulo de desfase máximo, que es 2pi, de donde se puede despejar este ángulo de desfase y nos queda esta expresión de acá, la cual directamente vamos a sustituir en nuestra intensidad promedio, quedando de la siguiente forma. Al reemplazar acá vemos que también podemos hacer una pequeña aproximación para el ángulo de teta, donde vemos que seno de teta es igual a tangente de teta, solamente para ángulos pequeños, y esta aproximación también es válida para este caso, donde sabemos que tangente de teta es y sobre l, entonces seno de teta es aproximadamente igual y sobre l, que al reemplazar en esta expresión nos queda esto. Entonces ya tenemos dos expresiones, una un poco más rigurosa para la intensidad promedio en un punto